Muy buenos días, queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría. El tema de hoy es complemento de un ángulo. Dice, el complemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para ser igual a 90. ¿Ya? El complemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para ser igual a 90. Por ejemplo, si el ángulo vale 70, ¿cuánto le falta a ese ángulo para hacer 90? Le faltaría 20. Entonces, ese 20 es el complemento del ángulo. ¿Ya? Para entenderlo mejor, vamos a ver acá un gráfico. Dice, si el ángulo es alfa, entonces el complemento de alfa se calcula 90 menos alfa. ¿Ya? Se calcula restando 90 menos alfa. Claro, ¿no? Por ejemplo, si el complemento es 70, si me dicen allá el complemento de 70, si alfa vale 70, el complemento de 70 habíamos dicho que es 20, ¿no? Porque 20 es lo que le falta a 70 para hacer 90. Entonces el complemento de 70 se calcula 90 menos 70 y eso me va a dar resultado como 20. Entonces el complemento de alfa lo vamos a calcular como 90 menos alfa. Obviamente que alfa es un ángulo cualquiera, ¿no? Puede ser complemento de beta, de gamma, cualquiera aquí, ¿ya? Esto es en forma general. Alfa es el valor de la medida de un ángulo cualquiera. ¿Está bien? C con un alfa a un costadito se lee complemento del ángulo alfa. Si fuera un beta sería complemento del ángulo beta. Si acá fuera 50, complemento del ángulo de 50 y así. Vamos a dibujar un ángulo recto de 90 grados, ¿no es cierto? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Si este ángulo de 90 grados lo divido en dos ángulos, y si a uno de ellos le voy a dar el valor de alfa, por ejemplo, vamos a suponer que este será el ángulo alfa, entonces alfa obviamente que tiene un valor, pero ¿cuánto le falta a este ángulo para hacer el total? O sea, para hacer 90. Le faltaría este espacio de aquí. Entonces este espacio va a ser el complemento de alfa, porque es lo que le falta a alfa para hacer 90, para hacer el ángulo total. Entonces este ángulo pequeño va a ser el complemento del ángulo alfa. Ahí está. Sería el complemento de alfa. ¿Correcto? Si alfa vale, como habíamos dicho, 70, ¿cuánto le faltaría a 70 para hacer 90? Le faltaría 20. Entonces ese 20 es el complemento de alfa. Entonces complemento de alfa se calcula como 90 menos alfa. Muy bien, vamos a ver otra diapositiva. Y en la otra diapositiva en forma numérica vamos a entenderlo mejor. En todo caso, en forma general, el complemento de alfa lo calculamos como 90 menos alfa. ¿Está bien? Muy bien. Veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, hallar el complemento de 50. En este caso, alfa vale 50. Pero ¿cómo calculamos en forma general? Sabemos que el complemento de un ángulo lo calculamos como 90 menos el ángulo. Si es alfa, 90 menos alfa, ¿cierto? En forma general sabemos que el complemento de alfa es 90 menos alfa. Entonces, quiere decir que el complemento de 50 lo vamos a calcular como 90 menos 50. Entonces, complemento de 50 será 90 menos 50 es 40. El complemento de 50 es 40. Claro, porque si el ángulo es 50, ¿cuánto le falta a 50 para hacer 90? Le falta 40. Y ese valor que le falta, perdón, es el complemento de 50, en este caso.
Veamos otro ejemplo. Dice ayer el complemento de 70. Ponemos solución. Fíjense que esa es la forma de resolver. No resuelvan mecánicamente colocando de frente esta partecita que estoy señalando, sino que hay que poner siempre solución, el sabemos que, para yo ver que el alumno sí sabe la propiedad, y después el desarrollo. Algunos alumnos están acostumbrados a resolver de frente y piensan que eso está bien. No, estamos aprendiendo desde solución, aprendemos la forma general y después resolvemos. ¿Ya? En este caso, hallar el complemento de 70, fíjense cómo se resuelve. Pongo solución, sabemos que, para yo darme cuenta de que el alumno sabe aplicar la propiedad, complemento de alfa es igual a 90 menos alfa, esto es lo que sabemos en forma general, y luego reemplazamos, ¿no? Entonces el complemento de 70 es igual a 90 menos 70. Y 90 menos 70 es 20, por lo tanto el complemento de 70 es 20. 20 es lo que le falta a 70 para hacer 90. Y lo que le falta a 70, que es 20, se llama complemento de 70 en este caso. Muy bien, eso sería en cuanto a complementos, pero también se puede trabajar con suplemento. Dice, el suplemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para ser igual a 180. Ahora ya no vamos a trabajar con 90, ahora estamos trabajando con 180. Entonces se llama suplemento. El suplemento de un ángulo es lo que le falta a dicho ángulo para ser igual a 180. Veamos, en forma general, si el ángulo es alfa, entonces el suplemento de alfa ahora se calcula como 180 menos alfa. Si el suplemento es, por ejemplo, 50, si el ángulo es 50, el suplemento de 50, ¿cómo se calcula? Como 180 menos 50. Bien. La letra S con el angulito acá se lee suplemento de alfa. Si acá fuera beta, se lee suplemento de beta. Si fuera X, sería suplemento del ángulo X. Observa, como ahora es suplemento, entonces, y es 180, tengo que trabajar con un ángulo llano. Ahí está el ángulo. Ya estoy colocando las letras. Si este angulito es alfa, entonces ¿cuánto le falta a alfa para hacer 180? Le faltaría todo este pedacito de aquí, todo este ángulo, ¿no es cierto? Claro, porque alfa más este ángulo es 180. Entonces a alfa le falta todo este ángulo para hacer el total, que es 180. Y esta porción de ángulo, este ángulo que falta, se llama suplemento del ángulo alfa. ¿Correcto? Porque es lo que le falta a alfa para hacer 180. Muy bien, ¿cómo se calcula? Ya sabemos en forma general, si esto es alfa, el suplemento de alfa va a ser 180 menos alfa. De esta manera vamos a calcular los suplementos de cada ángulo. Veamos en forma numérica. Dice hallar el suplemento de 50. Ponemos solución. Fíjense que no hago dibujo, no estoy haciendo dibujos, no es necesario, simplemente hay que aplicar la formulita, la propiedad. ¿Ya? Ponemos solución y ponemos sabemos que. ¿Qué sabemos? Que el suplemento de alfa es 180 menos alfa. Ahí está. Esto es lo que sabemos para hallar suplementos de ángulos. Entonces, trabajamos en nuestro problema y ponemos suplemento de 50 será igual a 180 menos 50. Restamos, 180 menos 50 es 130, por lo tanto el suplemento de 50 es igual a 130. Veamos otro ejemplo. Hallar el suplemento de 70. El suplemento de 70 ponemos solución y decimos, sabemos que el suplemento en forma general de un ángulo es 180 menos alfa. Entonces, trabajamos en nuestro ejercicio. Suplemento de 70 va a ser igual a 180 menos 70. Restamos, 180 menos 70 es 110. Por lo tanto, el suplemento de 70 es 110.
110 es lo que le falta a 70 para ser igual a 180. 130 es lo que le falta a 50 para ser igual a 180. Muy bien, amiguitos, de esta forma vamos a trabajar y van a resolver ustedes lo que son complementos y suplementos de un ángulo. Les dejo una hojita de aplicación para que practiquen, vean el video nuevamente. Fíjense bien cómo se resuelve, se pone solución, se pone el sabemos qué y después resolvemos. Esa es la forma correcta. Muy bien, un abrazo, cuídense mucho. Gracias.